inteligente, plural, democrático, acerca de la situación y de las tendencias dominantes. Hoy nos acompaña William Castillo Boyé. Él es comunicador y periodista con posgrado en comunicación política. Actualmente se desempeña en el Viceministerio para Políticas Antibloqueo y gerente del Observatorio Antibloqueo del Ministerio de Economía y Finanzas. Fue viceministro de Comunicación Internacional en la Cancillería. También fue director de Conatel, presidente de TVS y de Venezolana de Televisión y viceministro de Estrategia Comunicacional en el Ministerio de Comunicación e Información. Bienvenido, William. ¿Cómo estás? Gracias, Oscar. Pues muy bien. Muy grato, te doy la bienvenida. Tus análisis siempre son muy interesantes, muy importantes. No, y bueno, aprovecho siempre este programa porque este es un programa que profundiza cosas que a veces en este mundo hoy de la noticia, de la instantaneidad, la perdemos. Así que siempre es un placer poder conversar de temas un poquito más profundos que la lógica diaria. Sí, esa es la idea, profundizar, analizar, ejercer inteligencia sobre los sucesos, sobre los episodios. Así es. Oye, eres viceministro para Políticas Antibloqueo y gerente del Observatorio Antibloqueo. ¿Qué significa eso para nuestra audiencia? En pocas palabras, ¿cómo describir eso del observatorio y de un viceministerio contra el bloqueo? Agradezco mucho esa pregunta porque me la hacen desde hace 5 años cuando el presidente Nicolás Maduro le propuso a la Asamblea Nacional Constituyente que aprobaron una ley para enfrentar el bloqueo. Los constituyentes, creo yo, sabiamente dijeron, oye, tiene que haber un mecanismo que haga como un seguimiento, investigación, que tenga rigurosidad académica, pero a la vez que sirva como instrumento de difusión al pueblo de Venezuela. Y ahí se crea... investigación. Y de investigación. Y ahí se crea el Observatorio Venezolano Antibloqueo, que es único en el mundo, no existe, y el viceministerio, que fue una idea de la hoy presidenta encargada, entonces era ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, para precisamente tener instrumentos para analizar, investigar, difundir, hacer un poco de pedagogía social también, con un tema complejo que terminó visibilizándose y que hoy mucha gente ya maneja. Pero hace 5 años y hace 7 años nadie sabía nada de esto en Venezuela. Sí, no era tan fácil para la gente común. ¿El bloqueo se mide solo en términos económicos o también hay una dimensión cultural, emocional, que tiene que ver con el sentido común, con los marcos de interpretación, con la batalla cultural? Lo que nosotros llamamos el bloqueo, que no es otra cosa que la política de imposición de medidas coercitivas unilaterales, que es el concepto de Naciones Unidas, o como lo llaman los países sancionadores, las sanciones, la política de sanciones. Por supuesto es un fenómeno multiforme, un fenómeno multidimensional que tiene implicaciones. Primero, económicamente, que es donde está centrado, pero tiene implicaciones obviamente políticas, como las políticas de cambio de régimen, de desestabilización de gobierno, que es el objetivo de política exterior que buscan las sanciones, en la mayoría de los casos, o impactos sociales, como lo ha determinado las Naciones Unidas y particularmente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, impactan los derechos humanos, impactan el acceso a bienes y servicios, impactan la calidad de vida de los pueblos cuando se vuelven masivas. Las sanciones aparecen siempre como cosas puntuales contra individuos, contra empresas, pero terminan teniendo, como se demuestra en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Irán, cuando esas se vuelven políticas permanentes y masivas, terminan afectando la economía y los derechos humanos de toda la población. ¿De qué manera han afectado las sanciones a la sociedad venezolana, a la gente? Bueno, en concreto, de una forma que es a veces difícil de medir con los números, es decir, de expresar el impacto. Fíjate, en términos económicos, las sanciones en Venezuela, a partir que iniciaron en 2014, hay que decirlo, Nicolás Maduro tenía un año apenas de haber sido electo y Chávez tenía 1 año y medio de haber fallecido, y comenzaron las políticas de imposición de sanciones de Estados Unidos a Venezuela, produjo una ola migratoria porque produjo una situación económica de deterioro, llevó a una hiperinflación, inédita en nuestra historia, destruyó la capacidad adquisitiva del Bolívar, cerró hasta el año 2020 en un 98-99% los ingresos en divisas del país, produjo una caída del Producto Interno Bruto a 1/5 parte de su valor entre 2015 y 2020, y además tuvo un impacto sobre la industria petrolera que generó un efecto cascada sobre la economía,
PDVSA dejó de producir casi 4.000 millones de barriles de petróleo durante 7 años y eso produjo un impacto en términos de divisas de más de 300.000 millones de dólares que no ingresaron al país producto del bloqueo y las sanciones. Es decir, es la agresión más profunda, más cruel y más impactante de nuestra historia con terribles efectos que estamos viendo, afortunadamente superando, pero que hemos visto todos estos años. Comparable con la de Cuba, incluso. Pues, comparable con la de Cuba, por supuesto, más extendida. Ellos llevan más de 6 décadas, creo que van a cumplir 64 años bajo bloqueos y medidas coercitivas unilaterales. Han sido declarados por segunda vez, que aprovecho para decirlo, una amenaza inusual extraordinaria. Es decir, es el único país del mundo que fue declarado amenaza inusual extraordinaria en 1961 y ahora este año también acaba de ser declarada como tal. Y esas declaratorias lo que sirven es para justificar y legalizar en Estados Unidos estas políticas que las Naciones Unidas dicen que son ilegales y que también están cuestionadas por su carácter criminal. Eso digo, son decisiones ilegales, criminales incluso. Son unilaterales, son extraterritoriales, porque cuando uno lee la letra pequeña parece que se impone para el país que las emite, pero tienen impactos sobre el país objetivo, sobre su población y sobre su comercio y su economía internacional. La narrativa que usan los Estados Unidos es que eso atenta contra la seguridad interna. Estos países atentan contra la seguridad de Estados Unidos. Así es el gran justificativo, es un instrumento de política exterior, se busca doblegar gobiernos, se busca hacer cambios de régimen. Las investigaciones incluso en Estados Unidos, hay una muy interesante que yo vi hace 2 años que decía que en términos de cambio de régimen, ninguna sanción nunca en 50 años había logrado su objetivo como tal, pero habían deteriorado mucho la vida de los ciudadanos y de la economía. Fíjate, este dato lo publicó el año pasado la revista The Lancet, que es una revista muy prestigiosa en términos de investigación. Dijo que se podía estimar, si medíamos las sanciones entre 1952 y 2023, se podía estimar un promedio de 400.000 muertes al año, directas o indirectamente, en el mundo, producto de las medidas coercitivas unilaterales. Es una cosa increíble, de un impacto que sería... ¿Qué ocurre? Porque afecta la vida cotidiana de cada familia. Bueno, porque los países empiezan a tener problemas de balanza de pagos, de ingresos en divisa, se deteriora el salario, se deteriora la calidad de vida. La medicina no llega a tiempo, muere el paciente. Exactamente. Entonces, por eso te digo, es difícil, uno puede dar una cifra, pero es difícil. De desnutrición. Así es. Bueno, en el caso de Venezuela, fíjate, Oscar, un ejemplo. Cuando Chávez falleció, Venezuela tenía un déficit nutricional inferior al 3%. Eso la FAO lo considera hambre cero. Es decir, el hambre cero no existe, ni en Noruega. Siempre hay una población muy pequeñita. Entonces, cuando los países bajan de 3% de déficit nutricional, se considera hambre cero. Venezuela estaba en hambre cero. Chávez la había conseguido en más de 30%. Las medidas coercitivas llevaron a 35% el déficit nutricional en 2017-2018 en Venezuela. ¿Y sabes dónde estamos ahorita? En 4%. Es decir, el esfuerzo de medio del bloqueo del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, de las políticas alimentarias, ha llevado a Venezuela a estar cerca de su mejor nivel de déficit nutricional y estamos seguros que en un año o 2 vamos a estar otra vez prácticamente en hambre cero en Venezuela. Es decir, que todo el mundo puede adquirir o acceder a la cantidad de calorías y de energía que necesita para su vida cotidiana. Okay. Ese impacto tiene que ver con no solamente con la calidad de vida de la gente, tiene que ver con la calidad de la gestión, porque le restas recursos al Estado para mejorar los niveles. Así es, se deterioran los servicios públicos, como se deterioran los servicios públicos. El servicio eléctrico, que es el más evidente en Venezuela, pero también el acceso. Las políticas sociales se ven muy afectadas. El acceso a agua potable, se reducen los presupuestos sociales, se reduce lo que rinde ese dinero, porque además no puedes acceder a divisas, te bloquean tus fondos en el extranjero, como sucedió en Venezuela a partir de 2017. Venezuela llegó a tener hasta más de 30.000 millones de dólares bloqueados en 41 bancos. Entonces, el impacto de estas medidas coercitivas se asemeja a las de un sobre servicios públicos, así sobre infraestructura. Esa fue la definición que dio la hoy presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que era invisible sobre los servicios públicos, sobre el salario y sobre la vida de los ciudadanos. Las Naciones Unidas hablan de un castigo colectivo, es decir, se castiga a toda la población bajo la excusa de castigar a un gobierno. Sí. Quiero ver en el segundo segmento
una vez que culminen los comerciales, quisiera analizar contigo el impacto sobre la industria petrolera, porque la percepción dominante es que las causas de la disminución de la producción tienen que ver con la ineficiencia en el manejo, con la corrupción, con la incapacidad para gerenciar la industria. Sí. Pero me responde cuando regresemos de comerciales. Ya venimos.